Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas, como cada semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema que en estas 2 semanas ha estado muy en el aire. Después, a lo mejor lo comentamos. Saber de Dios. Pero, como hacemos siempre, antes de empezar a hablar de nuestro tema, pues hay un previo. El primero es presentarte a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada hoy por los siguientes tertulianos. Camilo Esperón, nuestro tertuliano número 1. Digo número 1 porque es el que entró primero. Vamos, a ver, dejémoslo ahí. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. Si no, la gente ya va a pensar que eres mayor y no es el caso. Bueno, Juventud acumulada solamente. También tenemos con nosotros a Flor, nuestra profe de cabecera. Bienvenida, Flor. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y nos acompaña asimismo Lourdes, que es una radiofonista también con experiencia de años, no muchos porque ella todavía no es mayor, pero bueno, bienvenida, Lourdes. Otra número 1. Y por razones diversas que se han presentado a última hora, hemos perdido algunos tertulianos más que tenían ya el sitio apartado en la mesa y ahora pues nos podemos expandir así, estirar los brazos, que no hay problema. Bueno, pues ya preparados para comenzar, empezamos pues con el sazonamiento de nuestra tertulia. Ya sabes, siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical, dado que hoy hablaremos de saber de Dios. Y ahora menciono algo que yo supe ayer o anteayer. Ha aparecido en las librerías un libro escrito por 2 ingenieros franceses, pero que entrevistan a un montón de personas y citan a otras, y el libro se titula Dios, la ciencia y las pruebas. Y en Francia ha tenido una aceptación espectacular. Yo aún no he visto el libro, lo tengo encargado. Pero la idea del libro es sencillamente que no se puede, ni en nombre de la ciencia, ni en nombre de la filosofía, decir que Dios no existe. Esa es la idea del libro, muy bien argumentado y muy bien presentado. Y bueno, pues la prueba de ello es que ha tenido un éxito editorial enorme, enorme, sorprendiendo a los franceses, que son más, digamos, resistentes a aceptar estas cosas. No en balde han sido los padres de la ilustración y de la enciclopedia.
Bueno, vamos entonces que los temas que escucharemos hoy serán interpretaciones del comienzo de la confesión de fe de la Iglesia cristiana antigua, o de otra manera, la confesión de fe que todos los cristianos del mundo comparten porque es la cuestión básica de lo que creemos. Serán los tres en latín. En castellano voy a leer lo que cantan, así por lo menos no todos se quedarán con esto de memoria, pero otros sí que se lo sabrán. Y dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Eso es lo que cantarán los tres coros que escucharemos. El cual por nosotros y por nuestra salvación, repito, bajó de los cielos, que es algo que nos toca de cerca a todos. Bueno, estas verdades fundamentales no son para repetirlas de carrerilla, sino para creerlas y reflexionarlas, porque son importantísimas. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata, naturalmente, de la interpretación de este comienzo del credo cristiano, común a todas las ramas cristianas del mundo, con la música compuesta por el austríaco Franz Schubert, un compositor que, por cierto, murió muy joven y, a pesar de todo, dejó una producción importante. Él es de comienzos del siglo XIX. Será interpretada por el coro de la radio de Leipzig y la Orquesta Estatal de Dresde, dirigidos por Wolfgang Sawallisch. Así que escuchemos esta primera interpretación del comienzo del credo según la música compuesta por Schubert. Escuchemos. Después de saborear, de escuchar, de deleitarnos con esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Hay, por lo menos, si nos da tiempo, tengo algo más, pero por lo menos hay dos cuestiones a las que nos aproximaremos. La una es el derrumbamiento de Occidente. La otra es milagros que cambiaron naciones, la esperanza del avivamiento nacional.
hay otra muy interesante que es cómo saber de Dios, pero vamos paso a paso y si no da tiempo ya lo trataremos en otro día. Así que vamos primero con este artículo. Son 5 artículos escritos por un conocido teólogo alemán que hemos recogido de un medio de comunicación del diario digital protestante digital. Precisamente uno de los que tenía que estar hoy aquí con nosotros es el director de este diario, pero por razones de su trabajo pues ha tenido que salir de viaje y bueno, pues como está, pero está en otro sitio. Bueno, pues vamos entonces con este tema tan importante, el derrumbamiento de Europa, que este escritor lo centra sobre todo en Alemania, porque él es alemán y porque en Alemania arrancó la principal, digamos, oleada de despertar con la Reforma protestante. Bueno, pues vamos entonces al tema. Así que yo voy a preguntaros a cada uno qué os ha llamado la atención de este artículo de José Hutter. Él es el teólogo alemán al que nos estamos refiriendo. Entonces, pues hoy estamos equilibrados, cosa así poco común en esta tertulia. No es queriendo ni no queriendo, es sencillamente que las cosas salen así. Pero tenemos 2 chicos y 2 chicas, o 2 chicas y 2 chicos. Bueno, así que estamos en orden a eso que ya lo están haciendo obligado, que no me gusta. Pero bueno, dejemos la cosa así. Lourdes, ¿tú qué has visto que te llamara la atención en este artículo acerca del derrumbamiento de Europa? Pues que es muy actual, desde luego, y que nos está poniendo sobre aviso sobre cómo tenemos que preocuparnos por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cómo se está confundiendo la sociedad, ¿no? Cómo estamos queriendo, incluso yo creo que los cristianos más que nunca tenemos que empezar a pensar que es necesario que pongamos sobre la mesa todas estas cuestiones acerca de la familia, acerca del aborto, acerca de las relaciones sociales entre nosotros. Tenemos que preocuparnos y tenemos que empezar a trabajar y a defender nuestra fe, porque si no, van a venir tiempos muy difíciles para las generaciones futuras de cristianos. Flor, ¿tú cómo ves este tema que Hutter plantea desde Alemania? Bueno, yo creo que él hace un análisis de lo que igual no se inició en Alemania, sino se iniciaron en toda Europa en general, ¿no? Pero me llama la atención mucho del artículo, en lo que él comenta de que en la época de Angela Merkel se se produjo una descristianización completa de la vida pública, ¿no? Y que se quedó en Alemania el protestantismo completamente irrelevante para la vida pública, en la vida pública, y realmente el histórico que sobrevive solamente porque hay un impuesto eclesial que se garantiza desde el Estado, ¿no? Con una cantidad enorme de dinero. Entonces, al final, realmente, después de ser, por ejemplo, en este caso Alemania, porque es la que él nombra, pues fue, la fuente, no fue solo en Alemania, ¿no? Donde se produjo la reforma, pero sí fue uno de las grandes, de los grandes países donde se inició. Realmente ahora da la sensación de que allí justo también se produjo o se empezó a producir la descristianización y apartar todo lo que tiene que ver con la cristiandad de las bases morales y éticas del país, y que ha cambiado totalmente, ¿no? Se ha perdido el norte, se ha perdido totalmente el norte al apartarse de los valores y la ética cristiana, que es la que yo creo que sostenía
y que sostiene o que sostenía Alemania, pero no solo Alemania, sino que sostenía toda la organización a nivel europea, pues realmente hemos entrado en una época oscura. Había estado Europa y el mundo en una época oscura también en la Edad Media, que terminó con una vuelta a las verdades bíblicas, y ahora hemos vuelto a retroceder, aunque creo que eso es algo que se marca a lo largo de toda la historia, esos retrocesos y esas vueltas. Y ahora yo creo que el grado en el que se está de retroceso, donde la vida humana no tiene valor, donde lo que está primando en el mundo, que bueno, siempre fue el mal de este mundo, ¿no? El dinero, el poder, pero lo que está primando de este mundo es eso. Y entonces incluso es más importante pues las leyes animales que tener en cuenta y proteger la vida. Entonces, pues yo creo que esto nos ha sumido en una sociedad que se está volviendo muy, muy oscura, y que nosotros como cristianos tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Nosotros tenemos que volver a la base bíblica, a los principios bíblicos, a la moral bíblica, y vivir a través de esos para ser luz en un mundo que está lleno de oscuridad. Muy bien, Camilo. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que este teólogo, José Guter, es de estas personas que me gustaría un día conocerla personalmente y tener una larga charla con él, porque todo lo que escribe me parece precioso. De verdad, estoy siempre de acuerdo con él al 101%, ¿no? Y en este artículo, bueno, los 5 que tú nos has enviado, los 5 son preciosos, y cuando habla pues, de la decadencia de Occidente, es magistral también. Él empieza a hablar de cómo llega a través de una mujer y por la actual Grecia el Evangelio, y cómo poco a poco va dominando todo el Imperio Romano, hasta que un 10% de la población ya es cristiano y se hace el gobierno imperial, ya cristianiza toda Europa. Y pues más siglos más tarde, pues lo que sea Cirilo por el este de Europa, o Columba, o Patricio por el norte de Europa, van convirtiendo el resto de Europa, y Europa es la luz del mundo en ese momento. Tristemente, claro, viene la Ilustración que tú hablabas antes, viene sobre todo una teología liberal, una teología que destroza los fundamentos del cristianismo. Él menciona a 3 o 4, menciona quizá los alemanes porque son los paisanos de él y fueron los más prominentes, digamos, en esa teología que destrozó muchos fundamentos del cristianismo. Por ejemplo, por mencionar el más conocido, Bullmann, ¿no? Y otros, ¿no? Y claro, y él se encuentra ahora de que, como también mencionaba Flor antes, de que una presidenta alemana, hijo de un pastor evangélico, pues nada hizo digamos, por demostrar que ella es cristiana o que habría que recristianizar Europa. Lamenta muchísimo que es el luteranismo o lo que son movimientos cristianos por toda Europa. Aquí no se salva nadie, ni la Iglesia Católica Romana, ni ninguna iglesia protestante. Pues en Inglaterra, Alemania, iglesias nacionales o iglesias generales. Esta es la tristeza que a él le produce, y yo creo que a cualquier europeo que esté interesado y esté preocupado y quiera tener pasión por las almas aquí en el oeste de Europa, pues el panorama es lamentable. No hay fe, no hay creencia. Tú hablabas antes de un libro que ha publicado unos franceses que reivindican que se puede demostrar la existencia de Dios. Precioso. Yo solamente leí un artículo y una entrevista de ellos, no conozco tampoco el libro. Hay otros trabajos también preciosos, sí. Siempre se levanta alguien inteligente y alguien especial que reivindica que Dios está ahí y que se puede demostrar su existencia, pero en la práctica Europa está a la cola del mundo cuando en una ocasión fue la luz del mundo. Y eso es lo más triste, ¿no? Que digamos que van a tener que reevangelizarnos los de afuera, porque aquí adentro se ve el panorama un poquito complicadillo. Bueno, sí es verdad que Hutter pone su acento
incluso en las consecuencias sociales y económicas. Hace muy pocos años, en cualquier medio de comunicación, se decía que Alemania era la locomotora de la Comunidad Europea. Y ahora mismo la locomotora está arruinada. La industria se ha ido abajo, la sociedad está disparatada y está en un momento terrible. Y efectivamente, él comenta en el artículo, sí, que ya lo mencionaba Flor antes, que en el año 1000, Occidente era cristiano y había una implantación importante de cristianismo fuera de Occidente, es decir, en los países del este también. Y ahora resulta que Occidente ha perdido la brújula y estamos siendo evangelizados por unos nuevos misioneros que proclaman otra manera de vivir, otra manera de ser familia, o sea, yendo totalmente en contra de los grandes principios, sencillamente los principios biológicos. Es que ya estamos yendo en contra de la propia biología y estamos yendo en contra de los principios que en la Biblia Dios ha dejado ahí clarísimos, sencillos, que tampoco no son complicados y que han traído el gran desarrollo a esta Europa y que ahora, por darle la espalda, nos están llevando a la catástrofe. Él dice al final de su artículo que esto a él le parece que es un juicio de parte de Dios, es decir, una sanción por esa manera de olvidarse de las consecuencias de dar la espalda a Dios. Y a mí me parece una reflexión importante que ya fragmentariamente ya la hemos hecho en este programa, según lo veíamos venir, porque hemos estado viviendo, digamos que el descenso progresivo, aquello de que iba cuesta abajo y sin frenos. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo todavía en este momento. Y nosotros no somos una cosa extraña ni aferrada a las creencias cristianas como hace 4 días que se decía aquí, que éramos la reserva espiritual de Occidente. Ya no somos reserva espiritual de nada. Lo que vamos es encantados de ir, si es posible, a la cabeza del pelotón, aunque vayamos arrastrando los pies. No, económicamente no tenemos fuerza y eso nos hace reos de otros que nos dominan, pero ideológicamente estamos a la par y si podemos adelantar, adelantamos. Oye, que yo todavía más. Bueno, yo estoy totalmente con Lourdes que estamos en un momento en el cual de verdad tenemos que reaccionar y no olvidemos que esto también tiene importancia, que los grandes movimientos que cambiaron la historia empezaron casi siempre por una persona o por un grupito pequeño. Así que no, oye, hay un texto en la escritura que dice: no temáis manada pequeña, no temáis ser poquitos, que Dios os ha dado el reino. Así que desde ese espíritu yo creo que es desde el que tenemos que avanzar. Sí, di Lourdes, di. Perdóname. Creo que hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta y es que hemos querido o hemos dejado entrar mucho a la política dentro de las iglesias. ¿Sabes? Yo creo que hubiera sido magnífico que Dios hubiera podido entrar en el corazón de los políticos y en el corazón de la política, pero ha sido todo lo contrario. Se ha ido dejando por el camino muchos principios y para no ser molestos, para no molestarles. Y pensamos que con eso ganábamos más y yo creo que hemos perdido enormemente y que tristemente no vamos para mejor, porque aún viendo las cosas como están, en las iglesias estamos muy lacios, muy así como si no fuera con nosotros, como si, bueno, estoy aquí recogidito y no va a pasar nada. Y vienen tiempos muy difíciles y muy complicados para la iglesia. Sí, si me dejáis apuntar también es que con respecto a esto que Lourdes está comentando, es que como somos pacificadores, pensamos que para también tener paz, no me voy a meter en esto porque hay un conflicto, bueno, no me voy a meter en esto porque
no voy a afrontarlo, o sea, quiero decir, no voy a enfrentarme, porque hay que buscar la concordia, la armonía, hay que ser tolerante y nos equivocamos de pleno, de pleno. Entonces no presentamos batalla cuando hay que presentarla, ¿no? No tenemos que batallar todas las peleas, pero hay peleas que hay que batallar que no las peleamos. Y yo creo que eso también nos ha llevado a estar en situación, pues como que, a ver, realmente no es que nosotros tengamos que ser representativos en la sociedad, pero si somos la luz del mundo, tenemos que dejar de estar apagándola y escondiéndola, como decía eh, pues aquel texto bíblico, ¿no? Que no se pone la luz debajo de una mesa, sino se pone encima de la mesa para que se vea. Y yo creo que hemos pecado mucho de eso, de de evitar conflictos, de intentar al final ser políticamente correcto, que es lo que no debíamos ser. Camilo. Bueno, este hombre, José Uter, también alberga la esperanza viendo después toda esa gran catástrofe que hay ahí. Yo coincido con él que él alberga una esperanza preciosa en un futuro avivamiento y pone ejemplos en la Biblia que son preciosos, ¿no? Pone el ejemplo de Isaías, que al final encuentra un rey que se llama Ezequías, jovencito, y ese hombre pues cambiando 4 cosillas y sobre todo descubriendo la palabra del Señor y manifestándose al pueblo, ese pueblo se arrepiente de sus pecados, de su mal andar y empieza a andar hacia adelante, ¿no? O pone el ejemplo aún más drástico, si quieres, el de Jonás, que es un hombre que contra todo pronóstico tiene que ir a una gran urbe, quizá en aquel momento Nínive era la urbe más grande de la tierra, posiblemente tenía más de 1 millón de habitantes, y él va allí en un plan desastroso diciendo aquí o nos arrepentimos o en 40 días, esto es un desastre, y curiosamente, pues Nínive cambia de parecer y se arrepiente, ¿no? Parece un cuento filipino, por decirlo de alguna manera. En cambio, hace poco arqueólogos han descubierto de que ha pasado realmente una revolución en tiempos de Jonás allí. Hubo bueno, ahora no tengo tiempo de explicarme los datos arqueológicos del rey que cambió los sistemas, pero pasó a un sistema, digamos, que era politeísta o sistema monoteísta, puso al Dios de la sabiduría como único Dios. Por tanto, y fue una revolución que pronunció o, digamos, patrocinó un solo hombre, manejado, impulsado por Dios, obedeciendo a Dios, se erige profeta y las cosas cambian. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de todo el gran desastre, nacional o internacional, esta Europa que parece ser que abandonó los caminos donde Dios le hizo ser un tiempo la luz del mundo, pues puede volver a renacer de esas cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Yo en este sentido anhelo y voy a decirlo de alguna manera, siento que puede pasar de nuevo, ¿por qué no? Si naciones enteras con 2, 3 personas, y la historia lo dice, con 2, 3 personas, han cambiado la historia de un país para bien, ¿por qué no puede suceder todavía? Bueno, tenemos que hacer un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Ya sabes, se trata del comienzo del credo cristiano, que es común a todos los cristianos del mundo, con la música compuesta, en este caso, por Anton Bruckner, un compositor, organista y profesor austríaco del siglo XIX, en pleno romanticismo, y autor del inicio del credo que escucharemos al coro de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Zubin Mehta. Así que el nivel musical es el máximo posible. Escuchemos, pues.
Bueno, después de escuchar no a Bruckner, sino a la Filarmónica de Viena, que es pues casi el máximo nivel de orquesta que se puede escuchar en este momento, y el coro de la Ópera de Viena, que es el centro de enseñanza de música seguramente más importante del mundo, pues vamos a seguir comentando algunas cosas de estos artículos escritos por este teólogo alemán. Ya que Camilo ya entró en el segundo de los artículos, pues hay algunas cosas muy interesantes que sí que es bueno tenerlas en cuenta. En esa historia de los avivamientos, que él lo titula 3 milagros que cambiaron naciones, el primero que aparece es un profeta del Antiguo Testamento de la Biblia, un profeta que no escribió nada, o por lo menos no hay nada en la Biblia escrito suyo, sí que está su biografía. Este profeta, que es el prototipo de los profetas del Antiguo Testamento, no en balde es el que aparece junto con Moisés en la transfiguración de Jesucristo, en ese momento que Jesucristo dejó ver su aspecto glorioso. Bueno, pues Elías aparece allí, o es llevado allí. Bueno, pues Elías tuvo un momento brillantísimo de esos que Dios utilizó a Elías para acabar con un ejército de sacerdotes que servían a la reina de Israel, el reino del norte. Israel estuvo durante siglos, estuvo dividido en dos reinos. El del norte se llamaba Israel y el del sur Judá, con capital en Jerusalén. Bueno, pues hubo una concentración que él mismo provocó, Elías, de parte de Dios, y allí hubo un gran revolcón de los sacerdotes idolátricos y una victoria impresionante que debió de poner a Elías, en fin, en lo más alto de confianza en Dios, porque no había pasado nada. Es decir, había ganado aquella batalla tremenda contra un ejército, pero sin embargo cayó una depresión tremenda. Parece que atemorizado por la amenaza de la reina, que era la que promovía ese ejército de sacerdotes, dijo: te voy a matar y no te vas a escapar por ningún lado. Y se escondió en una esquina hasta que Dios lo sacó de allí, de un sitio muy alejado, lo sacó de allí. Y me llama la atención que alguien tan notable cayó en una depresión tremenda y es Dios quien lo recupera. Y me gusta como lo describe en el artículo. Dice: primero recuperación física, o sea, comida y bebida; después renovación espiritual, reanimarlo; y después tener un encuentro con él, y después darle trabajo de nuevo ya con las fuerzas renovadas. Una de las cosas que aparece en este artículo, y en principio tiene que ver con los avivamientos, pero tiene que ver con algo que a veces no tenemos en cuenta, y es que los que están dedicados en cuerpo y alma al trabajo espiritual pueden quemarse. Es decir, puede llegar un momento en el que se derrumben, a pesar de su confianza, de su fe, de su conocimiento. Y de hecho hay casos, bastantes casos, de derrumbarse temporalmente y de necesitar nuestra comprensión y de necesitar nuestra ayuda también. Así que ese es un tema del que seguro que todos tenéis alguna experiencia o conocido algún caso, y es importante porque a veces somos un poco crueles, quizá. Decimos: fíjate, tanto hablar y mira ahora que está ahí hecho polvo. Lourdes, ¿tú tienes alguna experiencia así que te venga a la mente en este momento, sin nombres naturalmente? Pues sí, tengo la experiencia de un caso así y, y la verdad es que uno piensa que nunca le va a pasar. Yo pienso, a mí eso nunca me va a pasar. Normalmente cuando estamos arriba pensamos que nunca nos va a pasar, pero sí, sí nos puede pasar. Porque muchas veces, yo esto lo comparo un poco como con una mujer que da a luz.
De repente ha estado 9 meses esperando por el bebé, da a luz, tiene una sensación de felicidad enorme de haber conseguido algo maravilloso, es el clímax de la maternidad y de repente entra en una depresión. Y esto le puede pasar también a una persona en su ministerio, le puede pasar a una persona, no tiene por qué ser solamente un pastor, puede ser una persona que lleva pues el evangelismo, puede ser una persona que lleva la alabanza. Yo he visto como una persona que llevaba la alabanza se le entró una depresión y definitivamente de ser una persona que era una bendición en la alabanza, pues pasó a quedarse inerte, muerta. Pero además yo también pienso que la Iglesia estamos viviendo ese tiempo, fíjate. Yo pienso que la Iglesia ahora está viviendo el tiempo de Elías, en el cual ha habido un momento en el que ha habido un avivamiento en los años 70, 80, 90, donde la Iglesia hubo un mover muy fuerte del Espíritu, hubo muchos nuevos nacimientos, hubo un crecer del evangelismo, ¿verdad? En España hubo un mover impresionante y ahora estamos volviendo otra vez para abajo, estamos como deprimidos, como cansados. A mí me asombra cómo el Islam se está extendiendo por toda Europa y están solos, están sin nada, pero no se desaniman y no se desalientan y están dispuestos a conquistar Europa con el Islam. Y sin embargo nosotros en esta depresión que estamos viviendo ahora mismo, pues nos estamos dejando arrastrar y necesitamos que nos pase lo que le pasó a Elías, que venga el Señor y nos levante. Flor, tú que eres del ramo de la psicología, pues Sí. aunque sea teóricamente, ese es un tema que lo conoces. A ver si puedes resumirlo brevemente. Bueno, vale. Vamos a ponernos en la situación que, por ejemplo, exista una emergencia, ¿no? Las personas cuando existen emergencias, normalmente su cuerpo se pone en estado de alerta. Y a no ser que te quedes paralizado, la otra parte es actuar, ¿no? Y entonces se ponen, imagínate, pueden estar pues muchas horas frente a un accidente o frente a tal, atendiendo sin pensar y atendiendo a las personas con un nivel de actividad fuerte y un nivel de estrés fuerte, pero sin caerse, ¿no? Entonces, pasado ese momento, que es lo mismo que realmente estaba explicando Lourdes, ¿no? Pasado ese momento, de repente es como ya está todo hecho y a nivel emocional hay un bajón. ¿Qué es lo que le pasó a Elías? Elías se enfrentó a un tema muy fuerte, muy fuerte. Vio como se destruían delante de él. Él pensaba, lo querían destruir y vio cómo se destruían delante de él un montón de sacerdotes idólatras. Y o sea, sería increíble, ¿no? Pensar que después, por la amenaza, viendo el poder de Dios, por la amenaza de una reina, a él se deprimiera. Pero me llama muchísimo la atención que si os fijáis en el texto donde está contado eso, Dios no viene como para reñirle, ¿no? Si le dice se habla con él y tiene una conversación, pero no viene para reñirle. Dios se compadece de la situación. Y lo primero, pues lo restaura a nivel físico. Y luego cuando ya tiene fuerzas, lo restaura a nivel espiritual. Entonces, lo que está claro es que y esto es psicológico, en psicología también existe, cuando tú tienes un nivel de estrés muy grande, eres capaz de mantenerte activo durante mucho tiempo, pero cuando eso baja, siempre hay una pequeña depresión. Las personas cuando estamos involucradas en la iglesia en muchas cosas, llega un momento que nos olvidamos de contar con Dios. Hablamos de Dios, y que los recursos
y las cosas provienen de Dios. No las tenemos que hacer en nuestras fuerzas, pero al final terminamos haciéndolas en nuestras fuerzas. Y cuando ya colapsamos, porque ya es demasiado o llega un momento donde hay un clima determinado, entonces es cuando entramos en un periodo también de desierto, que hay periodos de desierto en las vidas cristianas. Y a veces lo que tendríamos que aprender es a decir, descanso, paro, reflexiono y después Dios me da lo que yo debo hacer y la guía que necesito. Bueno, hemos empezado hablando en el programa, acerca de saber de Dios. Ese es el tema del programa, pero hemos estado viendo algunas cosas. Por ejemplo, hemos estado viendo cómo el Occidente, lo que se conoce como Occidente, que en realidad se inicia en Europa, y los europeos emigran a América y el Occidente se extiende a América, incluye Europa y América básicamente, América del Norte y América del Sur. Bueno, cómo el Occidente fue influido de manera muy especial por los movimientos cristianos, es decir, por tomar a Dios en serio, y cómo al dejar de hacerlo, Occidente se está derrumbando socialmente, familiarmente. La familia es el eje fundamental de la sociedad y todo está relacionado con la forma de entender, de tratar, de relacionarse, de conocer, de respetar a Dios. Ese es el punto básico de todo el gran cambio. Y de hecho, bueno, estamos siguiendo los artículos que aparecieron en Protestante Digital, en ese diario que es muy actual porque es diario, pero al mismo tiempo tiene secciones en las que hay un análisis de la situación y secciones de poesía y secciones empresariales que están teniendo una buena audiencia. Y hay una sección de teología. Bueno, y supongo que cualquiera que esté escuchando tiene una idea de lo que es la teología, pero por si acaso, teología es una palabra compuesta de dos términos griegos. El primero es la primera parte de la palabra teo, y teo es Dios en griego. Lo pronuncian de otra manera un poco más bien pronunciada, pero teos es Dios en griego. Y logia, pues logia es saber, es un tratado acerca de, un estudio de. Así que esto es la teología, la ciencia de Dios, la ciencia acerca de Dios. Y hay una forma de hacer teología que se conoce como la teología sistemática. Y por alguna razón, que esa es la razón que yo creo que, por lo menos por mi parte, no la tengo nada clara. Esta ciencia acerca de Dios, o dicho de otra manera más cercana, este saber acerca de Dios, se basa en la Biblia. O sea, eso es el punto de partida. La Biblia es el punto de partida. Entonces, la ciencia acerca de Dios es una reflexión en lo que enseña la Biblia, en lo que dice la Biblia, y se va elaborando, por decirlo así, un cuerpo de afirmaciones, de doctrina, de teología. Pero es que teología parece como muy lejano, como muy distante de los de a pie. Y los de a pie preferimos evitar el argot, el lenguaje, el idioma de los teólogos y hablar en otro lenguaje más cercano a nuestro día a día. Bueno, así que en realidad estamos hablando de lo mismo, pero de otra manera. La teología, dice este teólogo que escribe estos artículos de manera muy sencilla, dice: la teología es la reflexión sobre lo que Dios ha revelado. Y ya que antes comentamos acerca de ese libro que aún no he visto, pero por el resumen que he escuchado se ajusta a cosas que ya han salido en este programa y en otros programas,
porque son cosas, digamos que accesibles, a pesar de que algunos son datos científicos bastante complejos, pero siempre hay un aspecto de usar todos, ¿no? Bueno, pero hay un aspecto que es importante en esto. Dios, ¿cómo sabemos de Dios? ¿Cómo nos enteramos de Dios? ¿Cómo sabemos de Dios? Entonces, este artículo habla de 2 vías y yo creo que hay alguna vía más. Entonces, pues vamos a hablar de las vías por las cuales nos enteramos de Dios. A partir del momento en que empezamos a pensar más allá de tengo hambre o tengo cansancio o tengo ganas de llorar, o cuando empezamos a pensar, a elaborar pensamiento fuera de nosotros acerca de lo que ocurre fuera, ¿cómo sabemos de Dios? ¿Cómo llega a nosotros la idea de Dios? ¿Cómo llega a nosotros el conocimiento acerca de Dios? Lourdes, ¿tú por dónde le entrarías a esto? Bueno, yo creo que todos tenemos en el corazón esa necesidad de Dios y tenemos un vacío y vamos buscándolo y nos vamos detrás de muchísimas cosas hasta que un día nos encontramos porque Él tiene interés por nosotros y Él se revela a nosotros. Y bueno, yo te puedo decir que yo conocí al Señor porque estaba en el pozo cenagoso y Él echó una mano y de allí me sacó del pozo cenagoso. Él se mostró a mi vida y yo siempre había buscado a Dios e incluso estando muy lejos de Dios, pero que muy lejos, en la otra parte yo seguía buscando, teniendo esa necesidad de encontrarme con alguien que era especial y que me había hecho a mí una persona, que me había creado, que tenía poder, y me encontré con él. Flor, generalmente esto se traduce por medio, por ejemplo, de algo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de su monumental carta a los romanos, que Dios se revela a nuestra conciencia, que tenemos conciencia de Dios antes de elaborar, digamos, pensamientos o darle forma. Antes de eso, que es un poco lo que decía Lourdes, tenemos conciencia de Dios, conciencia de que hay Dios, porque Dios ha puesto en nuestra conciencia digamos, un botón de revelación suya que después puede desarrollarse. Pero tú que te has movido por eso del estudio de las derivas de la conducta y sus motivos, pues un poquito más. Pero sé breve, por favor, porque si no, no nos llega tiempo, que nos enrollamos todos. Muy bien. Yo primero. El hombre desde el principio ha intentado ver de dónde provienen ciertas cosas, ¿no? Y hay una parte del ser humano que no se sabe de dónde viene, que no sabe de dónde viene, y que es saber y conocer lo que está bien y lo que está mal, que es lo que tú estás hablando de la conciencia, y que obviamente proviene de Dios. Bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que creemos en esto, que hemos visto lo que dice Pablo en Romanos, como bien apuntabas, pero también, pues por ejemplo, ese texto en Eclesiastés que dice Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, si creemos en las palabras de la Biblia, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le puso conocimiento interno de quién era él dentro de las personas. Por eso, las personas que fueron creadas para comunicarse con Dios tienen un vacío cuando están separadas de Dios y nacen con ese vacío y buscan llenar ese vacío con cosas. Pero Dios se revela de múltiples formas, como bien decías, pero básicamente de 2 maneras, con su creación y luego con su palabra, la Biblia.
Bueno, Camilo, llévanos un poquito más allá, hombre. Nos queda poco tiempo, ¿eh? Bueno, nos quedan aproximadamente 7 minutos hasta que el reloj diga, vale, basta, callaros ya. Pues unos 7 Bueno, minutos. yo con 3:30 despacho el asunto, hombre, tampoco. Yo me lo creo. Venga. Bueno, la pregunta es cómo saber de Dios. Voy Eso. a la práctica personal, vamos a decirlo así, para explicarme mejor, ¿no? Es cierto que los teólogos, como tú mencionaste así de pasada, que han caído, digamos, en una verborrea y en un lenguaje que a veces escapa a la comprensión del común, ¿no? Eso pasa en todas las profesiones, en la medicina, en la psicología, yo qué sé, en la veterinaria, en todos. Y los teólogos pues han caído, y hablar de Dios y explicar a Dios debiera ser más sencillo y siempre que un niño lo pueda entender, ¿no? Yo cuando me convierto quiero saber de Dios. He tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, siento que soy una nueva criatura, que estoy perdonado, pero necesito saber de Dios. Y me hago con una Biblia. Al hacerme con una Biblia, la Biblia es muy extensa y tiene muchísimas cosas. Entonces tengo que acudir a una teología sistemática, que es a lo que el autor de José Uter va a eso, ¿no? Es necesario que haya una teología sistemática en la vida de cada creyente. Yo empecé por ahí. A los 2 o 3 meses de convertido yo me había chapado todas las doctrinas de la Biblia a través de una... Porque no hay otra manera más práctica y más sencilla que sea a conocer a Dios un poquito, todos los planes de Dios desde el comienzo hasta el final de los tiempos. Es una teología sistemática. No hay otra manera. Yo no veo otro sistema, ¿no? Después podemos estudiar la Biblia de muchas maneras, históricas, de 50.000 biográficas, yo qué sé, de 50.000 maneras. Pero la teología es súper necesaria para el creyente. Cuando un creyente me dice, no, yo no necesito la teología porque ya conozco la Biblia y me la sé de pe a pa, algunos me dicen de pe hasta mapas, ¿no? Y digo, qué burriño eres y qué equivocado estás. Porque lo que acaban es tirando su propia teología y diciendo barbaridades en un púlpito o en cualquier parte, ¿no? La teología es sana, la teología es necesaria, y la teología, todos necesitamos ser humildes, ir a la Biblia y después estudiar a teólogos buenos que nos enseñen cuáles son la forma que a Dios actúa a través de los tiempos. Creo que son 3 minutos y medio más o menos, ¿no? Muy bien, ¿no? Si no hay teología, no hay cristianismo. Y los que piensen de otra manera están muy equivocados. La teología es lo que ha dado forma a eso que venimos mencionando desde el principio en esas piezas musicales que estamos escuchando. Es decir, desde el principio los que se dedicaron ya desde tiempos muy tempranos, muy poco después del tiempo apostólico, empezaron ya a elaborar lo esencial de la fe, de las verdades fundamentales, y empezaron a aparecer verdades equivocadas, es decir, lo que se llaman herejías. Y entonces tuvieron que elaborar bien las verdades para que no cupiesen en ella las herejías. Y de ahí vienen las formulaciones de los credos, que realmente el credo básicamente, el credo de los primeros concilios, los llamados concilios de la Iglesia Antigua, hasta ya el año 350 o 380, antes del año 400, los credos de esa época son, digamos que, la esencia de la teología, de la doctrina acerca de Dios, del conocimiento de Dios, que presentan, en el credo se presentan las 3 personas de la deidad, el Dios único, que existe en 3 personas, y todo eso hubo que darle forma porque ha habido muchos ataques y muchas salidas de vía, desviándose de la vía. Y yo no sigo porque yo estoy mirando el cronómetro. Claro, vosotros estáis tranquiliños ahí, pero yo estoy siguiendo el cronómetro y estoy viendo que el tiempo como que se acaba, vamos. Y entonces pues lo vamos ya a dejar ahí, y otro día pues nos extenderemos en algo de esto, otro día, no en la próxima semana, sino para darle un poquito de descanso. Así que ya a esta altura pues hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás, después de haber estado meditando un rato acerca de Dios
y hacemos el alto para ofrecerte la pizca tercera de adobo musical. En este caso se trata de una versión del comienzo del credo cristiano, que es común a todos los cristianos del mundo, con la música compuesta por William Byrd, un compositor inglés de finales del siglo XVI, que fue el autor de este comienzo del credo cantado en latín a 4 voces, a capela. Aquí no hay orquesta, hay el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, dirigido por Sir David Wilcox, pero no hay orquesta. Y además van entrando las voces sucesivamente. Naturalmente, con el nivel de los cantores de ese college, pues la verdad es que la calidad es muy alta. Bueno, y antes de eso, necesariamente, antes de que escuchemos la música, pues damos las gracias a Camilo, a Flor, a Lourdes. Gracias por estar aquí, porque me abandonaron 3 hoy por razones inaplazables, o sea que no puedo decir nada, es que no podían, pero me desequilibraron un poco la mesa y así hemos tenido que trabajar más, pero el trabajo es sano, así que no pasa nada. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por aportar ideas acerca de esto tan importante que es saber acerca de Dios. Y vamos ya a escuchar al coro del Colegio de los Reyes de Cambridge a capela, sin música, cantando a 4 voces este inicio del credo cristiano compuesto por William Byrd. Escuchemos. Bueno, como 1 hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.